Ponemos aquí en este. Ya les aparece grabando, ¿cierto? Sí. Muy buenas tardes, compañeros. Sí. Espero que estén muy bien. Estamos aquí para hacer la presentación de la fase 3 del diagnóstico participativo en el contexto educativo. Somos el grupo 40-30-26-9, es decir, el grupo 9. Estamos en el marco del curso Acción Psicosocial y Educación. Voy a empezar entonces por hacer la presentación de mis hallazgos durante las entrevistas que realizamos. Este estudio, pues, que aplica para todos nosotros, el problema que estamos estudiando son los efectos psicosociales desencadenados debido al COVID-19 en los entornos educativos en Colombia. Tenemos como técnica de recolección de datos la entrevista estructurada basada en un cuestionario de 7 preguntas. El formato fue electrónico y chat de WhatsApp. Para muchos de ustedes, pues, tuvieron también otros formatos. Los participantes fueron 9. Se eligieron 2 docentes, 2 padres de familia, 3 estudiantes de diferentes niveles, un administrativo y un psicólogo del contexto educativo, todos vinculados a diferentes instituciones educativas. Bueno, ¿cómo afecta la problemática del COVID-19 a la comunidad educativa y al entorno? Recopilando la mayoría de las respuestas recibidas, recalco que unos decían, todo es más difícil, especialmente para los más pequeños y de menos recursos, mucha incertidumbre. Esta primera frase aplica para tanto los niños más pequeños y de menos recursos como los proveedores y los colegios. En cuanto a los estudiantes y docentes, se encontraron como afectaciones de deterioro de la calidad de las clases, pérdida de tiempo y distracción mientras se instalaban las clases, cambios en forma de evaluar y metodología, mínima socialización y afectación psicológica. Se empezaron a encontrar estrés, depresión, ansiedad, dispersión, desmotivación, mayor afectación de problemas familiares. También hubo afectación física por fatiga, malas posturas, mucho tiempo frente a las pantallas, problemas de visión y sedentarismo. En los docentes se vinieron retos irrenunciables con las nuevas tecnologías, trabajo en casa, cambio de pensum presencial para metodología virtual, bajo cumplimiento de objetivos académicos y difícil seguimiento y evaluación a los estudiantes. Desde la familia se vieron cambios en la dinámica familiar y normalmente para mal. Dificultad en la concentración de todos, los que también tenían que teletrabajar, pues los padres, se requería más espacio y tecnología, algunos se endeudaron y hubo más responsabilidad y funciones recargadas en los padres justo en el horario laboral. En cuanto a los colegios transportadores y proveedores, se percibió una inestabilidad en los ingresos, pérdidas de empleo, nuevos costos por protocolos, nuevas metodologías y plataformas y muchos quebraron. En la segunda pregunta sobre qué necesidades cognitivas, emocionales y sociales presentan los estudiantes frente a esta situación, alguno decía, sabemos que el aprendizaje está mediado por la emoción y un computador no ayuda mucho en este sentido. Se encontró entonces necesidad de espacios para socializar y manifestar su personalidad en un contacto más humano y cercano. Muchos ya usaban redes sociales virtuales de todas maneras. Acompañamiento de padres y docentes, más apoyo psicosocial para el afrontamiento, motivación, desarrollar resiliencia, autorregulación, manejar estrés y controlar atención, más competencias en las tecnologías de la información y las comunicaciones, mejorar estilos de aprendizaje y estudio autónomo, disponer de horario exclusivo para estudiar, disponer de un puesto de estudio con herramientas adecuado, con herramientas TIC y en Internet, grupos de menos numerosos para la virtualidad, estrategias de estudio más flexibles y acordes, contenidos más acordes con la virtualidad, espacios guiados para hacer ejercicio, pausas activas y cuidar las posturas. En la pregunta, ¿qué cambios ha generado la situación vivida en relación con la dinámica escolar? Se manifestaban, todo cambió y aún lo que no cambiaron se puso peor. Encontramos entonces que hubo cambios de teletrabajo y telestudio, se deterioró la calidad en la educación y los contenidos se volvieron más tediosos, se perdió mucho tiempo en la instalación de las clases virtuales y había muchos más distractores que el teléfono, la abuelita, que el vendedor en la calle. Metodologías ineficientes que no ayudan, siguieron con el mismo horario, con 2 descansos no más y la clase con la misma duración y modalidad, solo que a través de una aplicación web.
No puedes hacer un examen virtual como era presencial, contaba una docente, porque Google está disponible. Hay que cambiar la forma de entregar el mensaje. Mucha dependencia de las TIC y del Internet. Los problemas familiares y de la vida se dificultaron mucho más el estudio ante la imposibilidad de distanciarse de ellos. Muchos profesores apenas empezaron su capacitación en TIC y fue un proceso lento y difícil. A favor, identificaron que por lo menos se ahorra más en desplazamientos, ropa y loncheras. En la cuarta pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo latentes como conductas o situaciones que propician un evento no deseado y que ocasione un daño en los estudiantes frente a esta problemática? Ellos identificaban primero la desconexión con el colegio, es un espacio, ya que es un espacio protector y que pueden hacer propio. Para muchos incluso el único espacio protector. El aislamiento social y la falta de espacios para expresar su personalidad, los problemas económicos y familiares, no contar con acompañamiento y apoyo por parte de cuidadores y docentes, no contar con las herramientas TIC o Internet, falta de ejercicio y malas posturas, preocupaciones por la pandemia, fake news o noticias falsas, la incertidumbre, violencia intrafamiliar, la mala alimentación o la negligencia, el bajo nivel académico, sobre todo en los niños que estaban más quedados en su proceso, pues se perjudicaron aún más. En la quinta pregunta, ¿cuáles son los factores protectores, o sea, esas conductas o situaciones que favorecen la conservación o bienestar en los estudiantes frente a esta problemática? Varios de verdad manifestaron, la verdad, no recalco factores protectores, son muy pocos los favorecidos, los estudiantes favorecidos. Otros manifestaban, no veo mucho a favor, la verdad, pero se lograron identificar los que podían continuar vinculados al colegio, también como este espacio protector, contar con el apoyo de la familia y algunos profesores que ayudaban mucho, contar padres interesados en ellos con buen nivel de estudios y medios económicos para adecuar el hogar frente a las nuevas necesidades. El gobierno también les ha dado algunas ayudas. Otro decía, cuando uno siente que otros también están pasando por lo mismo, entonces nos ayudamos. Mantener el contacto cercano y trabajo en equipo entre padres, docentes y colegios. Y contar con espacios protectores que propicien la libre expresión y el diálogo. Sexto, ¿cuál debería ser el aporte de docentes, padres de familia y administrativos para apoyar a los estudiantes en relación a la problemática? Entonces, por parte de padres y docentes se identificó primero informarse muy bien, flexibilizarse y ajustar mejor la metodología para corregir lo que no esté funcionando, prepararse mejor en competencias en TIC y estrategias psicopedagógicas, facilitar herramientas, espacios, escucha activa y diálogo, interés en su proceso de los estudiantes, apoyo moral y económico en el caso de los padres con todos los cambios. Buscar ayuda cuando la necesiten para que puedan manejar el estrés, su situación psicológica individual, aceptar y mejorar cada quien su realidad a nivel económico, profesional, laboral, para que estos problemas no afecten las relaciones con el estudiante. Y ya a nivel administrativo o de institución educativa, se identifica que se debe apoyar a un segmento que no tiene cómo continuar con la educación, brindar más acompañamiento y capacitación a sus empleados, de aportar nuevas estrategias de gestión más eficientes, gestionar el cambio, adecuar sus instalaciones y procesos administrativos. Ya en la última pregunta encontramos qué actividades cree usted que puede realizar un psicólogo orientador para abordar esta problemática. Entonces identificaron diagnosticar y evaluar problemáticas que se están presentando y proponer mejoras, acompañamiento a estudiantes, padres de familia y docentes, ayudar en el aumento de la autoestima, la motivación y la socialización, identificar y remitir casos de riesgo como de ansiedad, depresión, hiperactividad, incluso ideaciones suicidas, desarrollar capacidades de afrontamiento, adaptación, autocuidado y bienestar por medio de la psicoeducación, comunicación entre los actores y mejorar el trabajo conjunto para lograr objetivos y retos, ayudar a solucionar dificultades en el estudio y con los profesores, realizar consultas de emergencia en sitio para los estudiantes y para los profesores, gestionar situaciones de violencia intrafamiliar, problemas económicos y sociales y vulneración de derechos, procurar entornos adecuados y estimulantes, la sana convivencia y ahora desde lo virtual, asesorar al colegio para mejorar la metodología y ayudar a estudiantes que más lo requieran.
Bueno, ahora vamos a pasar entonces con yo voy a dejar de compartir pantalla para pasar con la presentación de Andrés, de los resultados. Compañera, muchas gracias, muy amable. Voy a hacer algo más general como modo de conclusión de cada pregunta. Por ejemplo, ¿cómo afecta el problema mencionado a la comunidad educativa? Acorde a las respuestas de mis 9 entrevistados, todos dieron una respuesta diferente, lo que quiere decir que de alguna manera nos afecta a todos o los afectó a todos. A cada quien, por decirlo de alguna manera, en su nivel. Los docentes tuvieron que adaptarse igual que los niños. Lo que pasa es que ellos eran los docentes, ¿sí? Y los niños, pues, cumplían un papel, digamos, más vulnerable. Aunque encontramos casos donde los docentes no tenían ni idea de manejar un computador, no manejaban un PowerPoint. Fue hasta el momento de la pandemia donde vinieron a adquirir un celular de gama alta porque así fueron, o sea, porque se presentó la necesidad porque no lo tenían y no lo sabían manejar. Entonces, como les digo, cada quien a su nivel, a los padres de familia tuvimos que adaptarnos también porque de alguna manera participábamos en el proceso de aprendizaje de ellos, pero dejábamos o delegábamos la responsabilidad en sí a los docentes. Y ahora tuvimos que ponernos en el papel del docente y empezar a tratar de que el niño aprenda. La diferencia es que nosotros teníamos que compartirlo con nuestro trabajo, ¿no? Estoy hablando de personas que tuvieron que hacer el papel que hacía un docente, pero compartirlo con el estrés de tener que responder por los alimentos normalmente. Algunas personas se quedaron sin trabajo, entonces esto empezó a generar un nivel de estrés absolutamente en todos. Pues en todos. Entonces, la segunda pregunta que dice, ¿qué necesidades emocionales y sociales presentan los estudiantes frente a esta situación? Pues es el afecto, o sea, el afecto siempre ha estado dentro de la familia, o por lo menos uno cree que así es, siempre ha estado. El hecho es que se necesita en el momento, se necesita más comprensión, porque si adelantar unos estudios es complejo para muchos, o es complejo para algunos niños, ahora hacerlo en un método nuevo, en una forma completamente nueva. Entonces se necesita muchísima comprensión hacia los niños, sobre todo hacia los más pequeños, y pues estar en el apoyo, ¿no? Estarles brindando el apoyo necesario siempre de acuerdo a cada situación. ¿Qué cambios ha generado la situación vivida en relación a la dinámica escolar? Lo que me manifiestan es, todos me decían, no, es que ahora es virtual, es que antes era presencial, ahora es virtual. Entonces el cambio drástico fue ese, tener que adaptarse a la, a la educación virtual. Ese fue el cambio drástico que todos me mencionaron. ¿Cuáles son los factores de riesgo latentes? Me decía un docente y tiene toda la razón, y es que uno de los factores de riesgo que está más presente en este momento en la educación virtual es que los niños están manejando una herramienta tecnológica, pero no tienen 100% la supervisión de alguien, porque el padre, como les mencionaba antes, sí o sí tiene que salir a trabajar. Y dejan al niño en la casa con acceso a internet, con un celular o un computador para que él adelante los trabajos. Entonces viene el riesgo de que el niño ingrese a ver pornografía, tenga accesos a herramientas de comunicación o aplicaciones donde puede interactuar con gente desconocida. Es un factor que de pronto muchos tratamos de creer que no es posible o de que nuestro hijo no va a hacer una cosa de esas, pero el riesgo está. ¿Cuáles son los factores protectores? Como decía la compañera, es difícil sacar factores protectores en una situación de esta, pero que el niño no esté en la interacción normal de un colegio, en la interacción normal de un patio, en la interacción normal del camino, sea en bus o sea en cualquier medio de transporte hasta la casa, que no tenga que vivir eso, de alguna manera trae un factor protector. No podemos desconocer que en los colegios hay problemas de pandillas, que en los colegios hay problemas de drogadicción, incluso de prostitución infantil, y hay muchos riesgos, hay mucho riesgo. La interacción es necesaria, pero trae sus riesgos. Y el hecho de que no estemos haciendo esa interacción, pues evita también esos riesgos. Y pues lamentablemente un factor protector que se presenta fue para quienes
tienen nivel económico. Para quienes pudieron dejar de trabajar, los padres dejar de trabajar y dedicarse 100% a sus hijos. Ese fue un factor protector. Para quien tuvo acceso a Internet, para quien tuvo un computador y para quien pudo continuar su proceso de aprendizaje normal, pues normal, digámoslo, teniendo en cuenta que había que adaptarse al modo virtual. ¿Cuál cree usted que debería ser el aporte de los docentes? De los docentes, me decía una docente que trabaja en San Vicente del Caguán, que de alguna forma el Ministerio de Educación les dijo, no sé si sea la palabra, pero que sean más comprensibles, no es más flexibles, más comprensibles, digamos, a lo que están viviendo los niños. Que usted no se puede convertir en el docente que sí, que bueno, yo tengo el poder y que entonces si tú no me haces las guías, te voy a rajar, no me interesa si hay internet o no hay internet. Sí, no ser ese dictador que tiene el poder ante los estudiantes, sino que comprendan la situación que se está viviendo y no sean generadores de estrés para los niños, que traten pues de, obviamente hay que hacer cumplir los trabajos y la idea es que los niños aprendan, pero entonces hay que ser muy conscientes de lo que se está viviendo. Por parte de los padres de familia, pues estar pendientes de lo que nuestros hijos están haciendo mediante las redes de comunicación, mediante los aparatos electrónicos. Por parte de los administrativos, me decían los padres de familia, los docentes, que por el ámbito administrativo, pues no hay muchas quejas. Los papeles o la documentación que se tiene que llevar se lleva normalmente. Y bueno, sí, eso sería. ¿Qué actividades cree usted que debería realizar el psicólogo orientador? Me decían los docentes, los dos docentes que entrevisté me dijeron, es que eso es lo que no se está haciendo. El psicólogo, como no hay presenciales, él no está atendiendo problemáticas. Bueno, me apareció un letrero acá, no sé si puedo seguir hablando. Bueno, el psicólogo no está atendiendo a las personas, el psicólogo no está haciendo nada, me dijo uno de los docentes. Cosa contraria, cuando yo entrevisté a la psicóloga del colegio, el colegio se llama San José de Oritos, el colegio más grande del departamento del Putumayo, tengo entendido. Y ella me dijo, no, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Estoy haciendo un taller que se llama Desmovilización Psicológica para favorecer a los docentes. Estoy realizando un taller con una escuela de padres. Entonces ella sí estaba trabajando, tienen percepciones diferentes. Los padres de familia me dicen, el docente debe personalizarse, el docente debe llamar a los niños, el docente debe estar pendiente de los niños, porque a veces no se lo consigue por ningún lado. Entonces, ese es el aporte, debería ser el aporte del psicólogo orientador. Por los lados de las causas, pues la pandemia desencadenó sucesos impactantes, entre similares y diferentes de acuerdo al nivel económico, de acuerdo al tipo de población a la que pertenezca, de acuerdo al lugar del país en el que se encuentre. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, la pandemia trajo, como lo he mencionado a lo largo de toda mi exposición, consecuencias entre similares y diferentes, de acuerdo a quién seas tú, digámoslo así. Sin embargo, no se puede olvidar la importancia con la que cuenta, tanto en lo social como en lo humano. En este entorno están puestas las esperanzas de mejorar una sociedad y un futuro. ¿A qué me refiero? Es la importancia del factor educativo que se está viviendo una situación muy difícil, pero no se ha dejado de estudiar. No es lo mismo, como lo dicen los padres de familia, no es lo mismo y nunca será lo mismo la educación virtual y sobre todo en los niños. Nosotros que ya lo hacemos porque tenemos que trabajar, porque queremos superarnos y de alguna modo no podemos asistir a la forma presencial, pero la educación presencial y virtual son muy, muy diferentes. Los factores de riesgo, bueno, ya mencioné los más relevantes, sin embargo, aquí les puedo destacar algunos, la falta de interacción con otros niños, las tareas que dejan los docentes para que compartan con otros, donde puede haber un contagio en X o Y familia, llevarlo a la otra.
El estar encerrado en la casa y el cambio de dinámica de forma tan brusca es un riesgo para los niños porque puede traer estrés y depresión. Otro factor de riesgo, bueno, perdón ahí. ¿Qué acciones psicosociales se pueden realizar a nivel grupal y familiar? Se puede realizar una escuela de padres, como mencionaba la psicóloga de aquí del colegio. El psicólogo en el entorno educativo es el encargado de realizar la escuela de padres, en este caso con la finalidad de orientar a los mismos referentes a todo el proceso que se viene viviendo con la pandemia. Otra actividad, la actividad llamada desmovilización psicológica. En primer lugar, se trabaja con los docentes para que expresen ellos cómo vivieron la situación de la pandemia. Aquí la psicóloga me da una orientación de lo que ella está haciendo y es un taller con los docentes donde ella permite que los docentes, o más bien la actividad consiste en que los docentes escriban una carta, digamos, de desahogo, donde ellos expresen cómo han vivido la pandemia, porque hay que tener en cuenta que muchos han sido víctimas de maltrato, digámoslo así, porque los padres dicen, no, es que ustedes no hacen nada, es que ustedes se la ganan fácil, yo estoy haciendo su trabajo, y sabemos que hay personas que no saben expresarse, entonces han sido víctimas de maltrato, y esta actividad lo que quiere es que ellos se desahoguen, que ellos escriban sus sentimientos, escriban cómo han tenido que vivir esta pandemia, y si algunos llegase a necesitar de algún tipo de terapia o algún tipo de diagnóstico, pues que se pueda remitir al área clínica. Entonces es una actividad muy provechosa, compañera. Me extendí. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Sigo con mi otra compañera. No te escucho, compañera. ¿Tienes el micrófono desactivado o aparece el loguito del micrófono desactivado? Hola, hola. Bien. Ya, listo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, tutora. Yo voy a hacer una presentación muy general con relación a la entrevista, con relación a las problemáticas que estamos viviendo en este momento y que tiene que ver específicamente con la contingencia del COVID. Cuando hablamos con los docentes, ellos nos manifiestan que realmente de la manera en que ha afectado esta situación a la comunidad educativa, tiene que ver primero que todo porque fue una situación que se presentó, digámoslo, de una manera imprevista y que tuvieron que empezar a formar y a idear nuevas metodologías para poder llegar a los alumnos. Dentro de las entrevistas que realicé, había una docente que pertenece al área rural de un departamento de Antioquia y ella indica que inclusive hay dificultad para poder compartir los talleres con algunos de los alumnos porque la comunicación por ser veredas es un poco difícil. Aparte de eso, que algunas veces los padres son quienes tenían que sacar las fotocopias de los talleres y también en algunas ocasiones no tenían los recursos para hacerlo. Aparte de esto, dentro de las entrevistas de los docentes, había otro que sí pertenece a un colegio privado y él manifestaba de que a manera personal tenían que adecuar y conseguir los recursos propios para ellos poder hacer la adecuación del internet, del computador y obviamente de la sala para poder ofrecer una clase con calidad. Entonces, dentro de así como muy general, lo que nos indican es de que tuvieron que erradicar de forma muy general lo que eran los hábitos y tener que reinventarse. Aparte de eso, consideraron de que el proceso de evaluación se quedó muy corto con relación a la dificultad para un seguimiento y pues realmente una respuesta sincera por parte de los estudiantes porque tienen posibilidades pues de utilizar otros medios para poder responder los exámenes.
pesa, para ellos es lamentable, que igual eso lo vamos a ver dentro de los factores de riesgo, en que indican de que algunos alumnos se han visto en la obligación de desertar porque no contaban con las condiciones para continuar, o ya sea en los colegios por el pago de las pensiones debido a las dificultades económicas de los padres, o porque no contaban con las herramientas para poderlo hacer. Dentro de las necesidades que ellos manifestaban eran las dificultades que tenían de enseñanza, porque muchos de los estudiantes no se encontraban comprometidos y no comprendían las clases ni las herramientas que ellos proporcionaban para poder estudiar. Dentro de los cambios generados hablan de los hábitos, horarios y metodología. Lo que tiene que ver con los factores de riesgo, como lo mencionaba, es la deserción escolar y la falta de acompañamiento o desinterés por parte de algunas familias que, pues, desde el punto de vista de docentes, ellos asimilan de que hay una falta de acompañamiento por parte de los padres de familia, pero en realidad, cuando miramos el otro punto de vista, que son los padres de familia, ellos indican que realmente han tenido también que adecuar toda su rutina, todos sus hábitos para poder hacer un acompañamiento a sus hijos. Dentro de los que son los factores protectores a los estudiantes por parte de los docentes, dice que es el acompañamiento y obviamente el empoderamiento de la metodología. ¿Qué pueden aportar? Ellos indicaban, pues, principalmente que es acompañamiento y flexibilidad en cuanto a la evaluación de las actividades. Las actividades orientadoras en el colegio privado, un docente manifestaba, pues, obviamente que tenía el acompañamiento por parte de un psicólogo que estaba pendiente de ofrecer este acompañamiento y una escucha permanente en caso tal de alguna dificultad para adaptarse al cambio. Pero en el otro colegio, pues no hay psicólogo de planta, entonces lo que quiere decir de que dependen básicamente de un contratista por parte de la alcaldía y que en este caso no están haciendo ese papel en este tiempo de emergencia. Con relación a cómo afecta la problemática a los padres de familia, ellos dicen que ha sido contundente, porque a pesar de que los chicos tienen la voluntad, no tienen la disposición realmente de atender clases virtuales, que son muchos los distractores. Inclusive es muy difícil hacerle seguimiento en el cumplimiento de las actividades debido a que muchos de ellos deben laborar. Hay aquí un caso de un padre que tienen que trabajar y en esa medida pues tienen que contratar a una persona que esté de manera permanente, pero pues eso tampoco les asegura de que sea un aprendizaje con calidad. Dentro de las necesidades de los estudiantes, pues ellos manejan o comentan más bien de que no contaban con las herramientas, que tuvieron que hacer adaptaciones, inclusive que tuvieron que comprar computadores para poder que fuera un poco más fácil las clases. En el caso de la familia, porque pues realmente traté como de hacerlo en dos contextos diferentes, es que definitivamente no hay computadores, los padres cuentan con poco conocimiento, inclusive alguno de ellos es analfabeta. Entonces, cuando les entregaban un taller para resolver en casa, se tornaba un poco difícil debido a que no contaban con los conocimientos para poder apoyar. Los cambios generados, ellos hablan obviamente que tuvieron que hubo la necesidad de reorganizarse, de que se sintieron preocupados por el tema de los alimentos, porque muchas veces se comía la carrera, no eran los alimentos apropiados siempre y cuando ellos no estuvieran pendientes, y que aparte de eso tenían que buscar otras alternativas de entretenimiento en casa, como para que la rutina no se volviera no se volviera una rutina tan consecuente, tan seguida. Con relación a los factores de riesgo, manifiestan los padres de familia que tienen que ver más que todo con la escasez de recursos económicos, estrés y frustración. Con recursos económicos porque pues, realmente algunos tuvieron que acceder al servicio de internet que no era necesario en sus hogares, otros idearse la manera de contratar a una tercera persona para que estuviera pendiente. Entonces, todas estas situaciones
Aparte de que alguno de ellos se quedó sin empleo, fueron las condiciones que tuvieron que adaptar para poder que su hijo en lo posible pudiera continuar con el proceso educativo. Los factores protectores sigue siendo el acompañamiento y el compromiso por parte de los padres para que los niños o los estudiantes puedan continuar con sus clases y no interrumpir el proceso de educativo. Ellos dicen que dentro de los factores, ya hablamos de los de riesgo y los protectores, ¿cierto? ¿Qué van a aportar? Pues ellos dicen busca y adecuación de recursos y estar pendiente de ellos para animarlos. O sea, ¿cómo se dice? Una motivación consideran que también es un punto importante para que ellos se sientan llamados a cumplir con sus obligaciones. En cuanto al tema del psicólogo y orientador, ellos hablan pues de que en uno de los casos hay un recurso abierto para constante comunicación. Más sin embargo, el otro padre manifiesta de que definitivamente no siente que hay un acompañamiento y que pues prácticamente están a la deriva afrontando esta situación desde el estrés familiar que les ha causado toda esta cantidad de cambios. Bueno, en cuanto a los estudiantes, digamos, en el momento esas son las entrevistas que tengo pendientes, pero ya en lo que se habla, lo que es el psicólogo y el entorno administrativo, ellos hablan de que realmente la interacción virtual es un llamado a realmente la necesidad de empezar a acoplar estas herramientas a una realidad. Y que es el momento, pues, que fue muy, digamos, muy difícil en el momento o la forma en que se presentaron, pero que realmente deben empezarse a aprovechar y entender de que son esenciales para la vida cotidiana y más en el mundo en que estamos actualmente. Con relación a los cambios generados en la dinámica escolar, ellos hablan de lo mismo, pues para todos fue algo que se dio de manera radical, por decirlo de alguna manera, y no prevista. Entonces, pues prácticamente que este primer año, manifestaban inclusive que el primer año, que fue en el 2020, era como un periodo de prueba y adaptación. Ya en este momento ya están hablando de que se encuentran más preparados para el afrontamiento de las dificultades que se puedan presentar, debido pues a que previo a matrículas del 2021 ya tenían un plan de trabajo y una metodología adecuada para empezar a trabajar con los chicos. Con relación a lo que es los riesgos, pues venimos hablando lo mismo, que es de pronto falta de acompañamiento por parte de alguno de los padres, de las familias, y de que ellos pretenden aportar, ¿no? Simplemente están abiertos a las necesidades y siendo un poco flexibles al momento de evaluar las actividades educativas. Con relación al psicólogo orientador en este caso, él manifiesta de que siempre se habla es del manejo o han tratado de hacer un manejo individual, ¿sí? Porque pues todas las problemáticas no son las mismas en la casa, no son las mismas en cada docente, entonces lo que se ha tratado es hacer un manejo individual de apoyo y de escucha y resolución de problemas de acuerdo a situaciones concretas. Bueno, compañeros, esto es más o menos el resultado de las entrevistas o la síntesis de las entrevistas que realicé. Seguimos entonces con la compañera Laura. Buenas noches. Bueno, entonces yo también voy a hacer un resumen de las entrevistas. Pues lo voy a abarcar más general para no detenerme tanto como en cada pregunta. Pero bueno, entonces hablando más o menos de los efectos del COVID, ya sabemos que esto ha tenido repercusiones a nivel de salud y sobre todo también en la economía, lo que ha llevado a incertidumbre en muchos de los padres, porque si no tienen muchos cómo conseguir el alimento, tampoco tienen cómo pagarle la educación a los niños a causa pues del desempleo. Sin embargo, los que digamos que no han presentado esta dificultad, porque muchos de los que entrevisté son de colegio privado, sí han dicho que todo ha sido entonces ya virtual y esa falta de interacción entre los compañeros también ha hecho pues que los niños se sientan como raros, aislados
y pues les esté ocasionando como problemas pues a nivel de conducta y pues su forma de enfrentar como la vida, lo que está sucediendo. Entonces, bueno, entre las causas, por decirlo, pues sí, las causas o los efectos que esto ha tenido en los niños, más que todo, ha sido entonces el aislamiento social. Algunos creen, no ha sido como su caso, pero dicen que la violencia intrafamiliar es muy posible que se dé, problemas de depresión más que todo, algunos con la falta de acompañamiento pueden llevar a la deserción escolar o por los problemas económicos también se puede pues se puede presentar esa deserción. También se está como viendo, algunos padres ven, por ejemplo, en sus hijos que hay poca motivación para estudiar. Les da pereza levantarse en la mañana, prender un computador y escuchar a un profesor hablar y hablar, y que ya solamente le mande actividades a realizar y en realidad se está perdiendo entonces ese proceso de aprendizaje adecuado para ellos, lo que también les está generando altos niveles de estrés a los niños porque tienen que cumplir con unas actividades que les da pereza realizar y para los padres también porque sienten que sus hijos no están aprendiendo de la mejor manera. Y aparte que como tienen que estar acompañándolos y muchos no cuentan con el tiempo para ello, entonces sienten que sí, que sus hijos están, pues que están siendo abandonados en esa parte educativa. Entonces, esto trae unos riesgos. Entonces, el aislamiento que nos están obligando por el confinamiento, trae entonces sentimientos de soledad, hay también incomprensión, los niños a veces dicen pues que sienten que los padres y los profesores no los entienden, también pueden haber problemas de autoagresión y pues ya todo esto al final conduce a depresión. También la falta de comunicación entre los integrantes de la familia conduce a que no haya entonces comprensión entre los sentimientos, pues los padres no entienden a los hijos no entienden a los padres y los niños también sienten que los docentes los están presionando mucho. Y bueno, al final esto lo que conduce es a problemas en la dinámica familiar. También como factores de riesgo se habla de la falta de acompañamiento por parte de algunos de los padres y esto entonces dificulta el proceso de aprendizaje de algunos estudiantes porque el docente ya no está ahí como tan encima resolviéndole dudas por pues, la distancia y a su vez también esto puede conllevar a que haya un uso inadecuado de los dispositivos electrónicos porque eso los padres no se dan cuenta en qué páginas resultan metidos los hijos y se descontrola eso. También hay las dificultades económicas en el hogar, pueden conducir o generar estrés y problemas para continuar con la educación, lo cual, bueno, en muchos de estos casos, como ya dije, pues no fue como la situación, porque si eran pues son familias de estratos altos que no han sido como tan afectados por esta situación. Entonces, en la pregunta de cuáles creen que deberían ser los aportes de docentes, padres, administrativos, la mayoría respondió que consiste en escuchar las necesidades de los niños, implementar metodologías que sean como de mayor aprendizaje o que en verdad conduzca a que los niños se formen mejor, porque como todas, pues en este caso el colegio estaba tan enfocado pues en la educación presencial, los niños se han visto muy afectados y los docentes también, porque no saben usar muchas herramientas con las que se cuentan hoy en día. Y eso pues fue un cambio muy drástico. Las actividades que se mencionaron para el psicólogo estaba entonces escuchar a los padres y orientarlos para que les indiquen qué es lo que deben hacer para que los niños saquen entonces el mayor provecho de esta educación virtual. También hablaban de escuchar muy bien a los niños, cómo se sienten, en qué están fallando, qué necesidades tienen, para buscar entre, digamos, el psicólogo o ya sea en la parte también administrativa, qué formas o qué mecanismos se pueden hacer para que no tengan que seguir pasando pues los problemas que se les estén presentando. Y ya más o menos en resumen es eso. No sé si alguien quiere comentar algo más. Gracias, compañera.
Gracias, compañeros, por la presentación. Pues yo de pronto veo entonces que también puedo exponerles un poquito las consecuencias que yo encontré para complementar así súper cortico, porque yo sé que ya estamos aquí pues como con este tema muy largo, pero sí quería mostrarles entonces unas consecuencias. De las causas coincido en muchas cosas con ustedes. En las consecuencias encontramos entonces afectaciones psicológicas y sociales en los estudiantes, también en los docentes y en las familias. Y ahí también problemas de conducta, que como comentaban algunos de los compañeros, muchas veces esa conducta no es bien comprendida por las personas a su alrededor. Mayor exposición de algunos niños y jóvenes a la violencia intrafamiliar, al abandono y a la negligencia, deterioro de la calidad de vida y avance académico también muy deteriorado, aumento de la desescolarización y deserción, que trae más exposición a las drogas y a la criminalidad, pues cuando tienen esos entornos ahí cerquita, profundización de las brechas psicosociales y de bienestar en la población más vulnerable, afectación financiera de los colegios y sus proveedores, deteriorando ya cada vez más sus capacidades para lograr estas metas y estos proyectos, y que cada vez se desarticulan más los actores porque ya no tienen formas de encontrarse pues en las asambleas, en los consejos. Bueno, ya con esto, no sé quién más quiera hablar o despedirse. ¿Qué dicen los compañeros? Compañeros, de mi parte, nada más agradecerles a cada uno de ustedes, muy amables, y pues quedo pendiente mejor dicho, para continuar con el desarrollo del trabajo. Ah, bueno, Yuri, Lady. Sí, compañeros, muchas gracias por la participación. Me parece pues de que fue un espacio realmente inclusive de retroalimentación, porque habían situaciones que realmente no fueron tocadas por algunos y los otros las complementaron. Entonces sí me parece muy importante. Ahora recordaba que algunos de los docentes decían de que, digamos, como que todas esas dificultades se dieron inclusive para que aprendan a valorarlos a ellos en estos momentos, que realmente el trabajo que hacen es muy importante y no solamente como algunos papás lo ven, es de que los niños simplemente van a la escuela para asistir. Entonces sí me parece muy importante todo lo que se pudo exponer y pues no, la problemática desde cada espacio, cada contexto, pues realmente, aunque es muy similar, es diferente, ¿no? Entonces no sería nada más por el momento. Muchas gracias. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Entonces estaré poniendo, pues publicando en el foro el link de la grabación para que todos la tengamos. De nuevo, muchas gracias y una feliz noche. Gracias, que Hasta estén muy luego. bien. Chao, chicas. Chao.